Hola, a continuación voy a presentar algunos conceptos básicos referidos a rapidez y velocidad. En física diferenciamos los conceptos de rapidez media y velocidad instantánea. Usain Bolt es un atleta reconocido a nivel mundial. Sus triunfos fueron publicados en todo el mundo y esto representa un pequeño recorte de un periódico que recita lo siguiente: Usain Bolt se coronó campeón de los 100 metros con un nuevo récord de 9,58 segundos. ¿Qué información tenemos de acá? Este recorte, para el que no conoce el mundo del atletismo, está indicando cuál fue la trayectoria que recorrió. ¿100 metros rectos? ¿100 curvos? ¿Qué tipo de curva? Evidentemente no da esa información. Ahora, si queremos conocer cuál es su rapidez, en realidad la está indicando este recorte. En 9,8 segundos recorrió 100 metros. Cuando hablamos de rapidez media, y a pesar de reconocerla como rapidez media, le ponemos simbólicamente la v de velocidad y el subíndice m de media. Ojo con esto, que le ponemos igual la b, pero se refiere a una rapidez media. Hacemos referencia al cociente entre una longitud recorrida y el tiempo que tarda la partícula en recorrer dicha longitud. En el caso de Usain Bolt, hacemos el cociente entre 100 metros y 9,8 segundos, arrojando un valor aproximado de 10,44 metros por segundo, que pasado a kilómetros por hora es 37,58 kilómetros por hora. Significa que, como primer concepto, la rapidez media es una magnitud escalar que se obtiene de hacer el cociente entre longitud recorrida y tiempo empleado independientemente de la forma de la trayectoria, y en forma simbólica resumida la expresamos de esta manera, en donde S, la letra S, se refiere a la longitud del camino recorrido, que no es distancia, es longitud recorrida. En síntesis, la expresión rapidez media igual a S sobre T hace referencia a un análisis escalar de la velocidad, donde S, dijimos, es la longitud de la trayectoria. En estadística es frecuente designar a toda variable o parámetro medio con una flecha arriba. En física eso no es posible porque la flecha arriba de una magnitud se refiere a que ésta es vectorial. Por lo tanto, representar de esta manera la expresión de la rapidez media es incorrecta. También es incorrecto confundir longitud de trayectoria con espacio. Cuando hablamos de rapidez media, es frecuente referirse a ella como el espacio en función del tiempo o sobre el tiempo. De todas maneras, para aquellos que utilizan esta expresión, es importante que recuerden que en realidad, si bien espacio no es un concepto físico, si lo usan, se refiere a la longitud total de la trayectoria. Y a su vez esto es muy distinto también al concepto de distancia. En realidad, la rapidez media prácticamente no se emplea en los problemas de física, pero es un concepto importante siempre y cuando se haga algún tipo de comparación, como el que ustedes ven en la imagen, que está sacado de una fuente confiable, en donde a simple vista y mediante una representación icónica se puede apreciar que la rapidez media de Usain Bolt equipara casi a la de un caballo o la de un ciclista que le va prácticamente a la saga. Si ahora queremos conocer la velocidad media, la velocidad en física es un vector siempre. Entonces tenemos primero que diferenciar entre la longitud de una trayectoria. Lo que ustedes observan es un camino curvilíneo, de él se han tomado dos puntos, el A y B. Tomemos como ejemplo una
trayectoria de longitud 1,5 kilómetros, entonces digo, hay que diferenciar la longitud de una trayectoria del vector desplazamiento, que es aquel que une dos puntos de la trayectoria. En este caso, el vector desplazamiento queda representado con esta simbología, en donde este triangulito, que es la letra delta griega, delta mayúscula, para nosotros significa variación, cambio, en este caso cambio de posición o simplemente desplazamiento de la partícula. Y este vector va a tener un módulo o longitud propia. Pongamos como ejemplo que el módulo del vector desplazamiento sea de 1 kilómetro. La velocidad media es un vector que se obtiene del cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer la rapidez media del movimiento de una partícula entre A y B, que tarda 1 hora en llegar de A a B, la rapidez media es 1,5 kilómetros por hora. Pero el módulo de la velocidad media, es decir, de la que se obtiene con esta expresión, el módulo del vector velocidad media es 1 kilómetro por hora, suponiendo que tomemos el mismo tiempo. Ahora, al mismo ritmo, se llega, el tiempo que se emplea es el mismo entre A y B en un camino recto que en uno curvo. Evidentemente, estas preguntas nos plantean el interrogante de que son conceptos totalmente disímiles. Entonces, la velocidad media es el vector que se obtiene entre el desplazamiento delta R entre dos puntos A y B de una trayectoria y el tiempo. Esta expresión nos indica que ese vector velocidad media es paralelo al desplazamiento delta R. Por ejemplo, el que estoy dibujando ahora. Ahora, la velocidad media como vector no es una magnitud útil en física. La que sí interesa es la velocidad instantánea. ¿Cómo se piensa esta velocidad instantánea? Ante todo, ustedes pueden ver que como el desplazamiento no coincide con la trayectoria real entre A y B conviene hacerle lo que se llama una partición, es decir, en vez de tomar desplazamientos tan grandes, tan largos, tan distantes entre A y B, se toman puntos intermedios de la trayectoria. Por ejemplo, C, D, E, F, G. Habría en realidad que tomar muchísimos más. Esto es nada más que a modo de ejemplo. Uniendo los puntos se obtienen desplazamientos mucho más pequeños que el original entre A y B, desplazamiento entre A y C, entre C y D, DE, desplazamiento F, desplazamiento entre F y G y finalmente entre G y B. ¿Qué se observa de estos nuevos desplazamientos? Que tienen módulos o longitudes muy inferiores al desplazamiento original delta R entre A y B. Es por eso que en el comparativo, como sus módulos son inferiores, a estos desplazamientos no se los representa más con el delta R, sino que se reemplaza la delta por una D imprenta minúscula que recibe el nombre de diferencial. Es decir, que estos son desplazamientos diferenciales. Diferencial de R ahora es el símbolo que se usa para cada uno de estos nuevos desplazamientos. Siempre diferencial da idea de una cantidad más pequeña, en este caso de un vector de menor módulo. Bueno, entonces, si ahora nosotros queremos conocer la velocidad, en realidad no hay una única, sino que hay varias para desplazamientos diferenciales. Si queremos conocer la velocidad entre A y C, bueno, imaginemos, tomando el mismo ejemplo que antes, que el tiempo que tarda la partícula en ir entre A y B por la trayectoria es 1 hora, ahora hicimos una partición de 6 intervalos, en cada uno tarda 10 minutos, por ejemplo. Fíjense ustedes que la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad entre A y C,
es distinto al módulo entre C y D y al módulo entre D y E. Se define entonces como velocidad instantánea a la siguiente expresión, que se interpreta de la siguiente manera. Si delta t tiende a 0, significa que el intervalo de tiempo original, 1 hora, tiende a 0, entonces ahora se toma un tiempo mucho más pequeño, 10 minutos, y obviamente que esa es una situación límite porque en la realidad habría que tomar delta t más chiquitos, hacer una partición de 1 hora en segundos o en 1 minuto. Entonces tendríamos 60 intervalos de tiempo. La velocidad media, que es el cociente delta R sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, se transforma en una velocidad que se simboliza con v sola sin subíndice y se la reconoce como velocidad instantánea. Es decir, la velocidad instantánea se da en el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a 0. Y en realidad sigue siendo una velocidad media, pero en intervalos de tiempo tan pequeños que se representan con esta d de diferencial de t, por lo tanto, para desplazamientos diferenciales. Es decir, que la velocidad instantánea es el cociente entre un desplazamiento diferencial y un tiempo también diferencial. A esta última expresión, esta, en matemática se la lee como derivada de la posición en función del tiempo. La velocidad instantánea entonces es la derivada de la posición en función del tiempo, es un vector tangente a la trayectoria en el punto que se está estudiando. Y si tomamos la misma trayectoria que antes, recorrida supongamos por un auto con una vista superior como la que estamos observando, la velocidad instantánea es un vector cuyo módulo se lee justamente en cada instante mediante el velocímetro del tablero del auto, y la dirección de este vector velocidad es la que nos estaría dando la dirección del auto con el volante. Hasta pronto.